Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos con este super maquillaje Barbie. Es un maquillaje ahora muy en tendencia y lo voy a realizar solo con productos coreanos. Así que quedaros que comenzamos. Muy bien, pues vamos a comenzar. Yo ya tengo la piel completamente limpia y voy a hidratarla, pero para ello me voy a recoger bien el pelo para no manchar el nacimiento del pelo. Y así es mucho más cómodo. Perfecto, pues tal y como el título indica, vamos a poner a prueba el maquillaje coreano, o al menos algunos productos de maquillaje coreano, que yo no tengo demasiado, tengo poquitas cosas y la he ido comprando en sitios diferentes. Estas son todas del mismo sitio. Si a alguien le interesa, yo dejaré los enlaces aquí en la caja de descripción. Mirad muy bien los tonos, porque ahora os explicaré que con las bases de maquillaje con alguna me he equivocado. Entonces, lo primero, me voy a poner crema hidratante. Voy a utilizar mi crema de centella asiática, que ya os hablé de ella, de centella de Madagascar, que a mí esta crema me fascina. Es esta que os decía que tiene una consistencia, ¿veis? Parece un pegamento, pero me deja la piel hidratada todo el día y me encanta. Lo único que no tengo son productos para cejas, entonces las cejas me las haré luego aparte, porque hoy quiero hablaros de productos coreanos de maquillaje. Muy bien, pues esto ya lo tengo. Lo primero que voy a hacer es maquillar los ojos, porque tengo una paleta de sombras preciosa que os la voy a enseñar, y además que es ahora súper tendencia. Como siempre, los productos coreanos se curran un montón las presentaciones. Este es de Unleashia. Son muchísimos tonos fucsia, algunos mate, otros son super glitter, que no es demasiado mi estilo. De hecho, mirad, esto es un polvo prensado que es una locura para el verano. El amarillo, si pigmentar, pigmenta un montón. Yo soy muy mala para hacer los swatches, pero bueno. Y el fucsia, que no lo he probado y es el que vamos a usar hoy. Este es el mate. Y este es el brillo. Como veis, la pigmentación de los colores son increíbles. Así que como solamente lo he swatcheado con los dedos y todavía no me he maquillado nunca con ello, prefiero maquillar primero los ojos y así si es pigmento que cae en la piel no estropeamos la base de maquillaje, que es lo que más ganas tengo de enseñaros, porque he probado y os va a encantar. Entonces, aún no sé muy bien qué voy a hacer, pero como está la tendencia del maquillaje Barbie y tengo este vestido de mango de hace años fucsia, lo que voy a hacer es hacer un maquillaje en tono rosado. No tengo corrector de maquillaje coreano, así que voy a poner un corrector en el párpado, más que nada para neutralizar. Corrector de los que yo tengo aquí, que otro día os hablaré de él porque hoy no va de eso. Y así neutralizamos venitas y todo lo que haya que tapar. Perfecto, pues vamos a comenzar. Voy a coger el tono piel mate, porque hay un tono piel mate y un tono piel irisado. Pues voy a coger el tono piel mate con este pincel, que es un pincel de estos de lengua de gato, y vamos a sellar donde he puesto el corrector. Yo las cejas suelo maquillarlas
antes que los ojos, pero siempre después del rostro. Es por eso que no la he maquillado ahora. Perfecto, tengo que deciros que el tono piel pigmenta bastante y deja un tono piel muy bonito, porque a mí los tonos de base que son muy blancos no me gustan nada. Ahora voy a coger el que es un poquito más brillante y voy a dar un punto de luz a la ceja. Y en el lacrimal. Muy bien, pues vamos ahora con el plato fuerte. Voy a coger el fucsia mate. Y lo aplico en el párpado móvil. Este tono mate, por lo que veo, es un tono fucsia suave. No parece tan fuerte de color como está ahí, aunque veo que reaplicando se intensifica. Es un polvo sedosito, nada polvoriento. Luego, cuando maquillemos el rostro, también maquillaremos debajo de línea de pestañas. Ahora voy a coger este tono piel de aquí. Y voy a difuminar. Voy a coger este tono tan bonito y con el dedo voy a poner en el centro del ojo. Y como no sé si podéis apreciar todas las mejitas que me han caído en la piel, es por eso que cuando utilizo sombras que parecen pigmentos sueltos, prefiero maquillar el rostro después, porque así podemos limpiarlo. Vuelvo a coger el rosa mate para integrar todo esto. Y ahora con el otro fucsia, que es más pálido, lo voy a poner más cerca del lacrimal. Esto es una paletita bastante atrevida para lo que yo suelo usar. Pero bueno, es verdad que es súper divertida para hacer maquillaje de verano. Y aunque ahora vemos un batiburrillo ahí de colores, al final cuando ya está todo integrado y acabado queda muy bien. Vuelvo a difuminar con el tono piel. Y tengo que deciros que el tono fucsia de polvo suelto me ha dejado toda la piel llena de mijitas que ahora limpiaré. Voy a maquillarme el otro ojo igual y ahora vuelvo. Muy bien, ya tengo las sombras medio puestas. Ahora vamos con el maquillaje de piel, ¿vale? Tengo tres bases de maquillaje tipo cushion para mostraros. Os voy a ir diciendo qué tal y si he acertado o no con los colores. La primera y a la que más ganas le tenía es a la base de maquillaje de Amuse. Esta base de maquillaje, simplemente la caja enamora. Está hecha y diseñada con un gusto precioso. La caja es una maravilla. La abrimos. Esta en concreto viene solo la caja sin recambio. Siempre vienen unas borlas, su espejo,
Y aquí tenemos la base en cushion. ¿Qué ha ocurrido? Que me he equivocado. He pedido el 1.5. Esta es la Mousse Dew Jelly Vegan Cushion. A ver si podéis verlo. Ahí está. Entonces, claro, he pedido el 1.5, que es súper clarita. Pero esta base le tenía yo muchísimas ganas porque es una base en la que queda la piel ultra húmeda, ultra glow. Me la voy a poner aquí en la zona de la ojera como para precorregir y a ver si podemos ver el efecto. Seguramente en invierno, cuando no esté bronceada, la pueda usar como base, pero ahora es clarísima para mí. Entonces de esta os puedo contar poco, simplemente sí que yo la he probado en el rostro y deja, ¿veis? Deja un rostro, deja una piel así como mojada, húmeda, preciosa. A mí particularmente este efecto me encanta, porque las que ya tenemos una edad y además tenemos piel deshidratada, no nos gustan los acabados empolvados. La siguiente es esta de aquí, la Satin War Cushion de Unleash. Deja un acabado glow, es completamente vegana y esta tiene un sistema muy particular. Esta, para coger el producto no está ahí mojado, sino que tenemos que apretar aquí. A ver si lo veis, aprieto. ¿Ves ahí ya las gotitas? Esta base es súper bonita también, pero ha ocurrido igual, ¿veis? Me queda un pelín clarita. Esta digamos que sería para cuando se me está empezando a ir el bronceado, aunque es tan transparente que podría usarla, ¿vale? Pero hoy no me voy a maquillar con esta, me voy a maquillar con la tercera, que es la que mejor me viene de color. Pero de todas formas os dejaré el enlace de las tres para que echéis un vistazo. Hoy me voy a maquillar con esta. Ahí podéis ver bien el nombre. Y esta he acertado, es el tono 21 Medium. Y el acabado me encanta, esta lo he usado más veces. Quizás esta es la que sale más económica, porque viene la base de maquillaje y un recambio. Entonces esta es la base de maquillaje que vamos a utilizar. Como veis, el packaging es de bastante calidad, viene con su espejo como todas, con una borla, y aquí es donde tenemos la base de maquillaje en cushion. Las coreanas están siempre muy preocupadas porque su piel esté hidratada y jugosa, entonces es por eso que a mí las bases en cushion me encantan. Yo me había puesto aquí una brocha para aplicármelo con brocha, pero en esta ocasión voy a utilizar la borla que viene. Y el tono ya veis que es más bronceadito, porque ahora, aunque no tengo mucho color, pero estoy más morena que en invierno. Entonces esto se trata de apretar la esponjita que viene aplicada y empezar a poner. Voy a ir colocando la base de maquillaje así a toquecito y vais viendo cómo queda. De las tres, esta es la menos glow de todas, aunque no es mate. Pero no es tan glow como las demás. Ahora parece un poquito clara, pero ya la he usado y luego oxida un poco. Así que cuidado con no pasaros con el color. Las coreanas son muy blanquitas de piel y por eso ellos tienen los tonos de base de maquillaje muy bajos, muy claritas. Siempre tenemos que tirar a la alta. Ya me ha pasado más de una vez. Voy a bajarla un poco para el cuello.
Y ahora, como desde hace ya un tiempo a mí no me gusta llevar el rostro demasiado cubierto, pasaré una esponja limpia. Pero veis que aunque no es súper glow como esta primera o como la segunda, no deja de todas formas un acabado súper empolvado. Entonces yo, para darle un extra de luminosidad, voy a coger esta, que sí es más glow, y con un pincel voy a dar por esta zona para dar más luminosidad, aunque luego utilizaremos un producto para eso. Ahora con una esponja limpia voy a sentarlo todo porque no me gusta ir muy maquillada. Mis hábitos a la hora de arreglarme han cambiado muchísimo. Cuando vamos envejeciendo, cuando la piel tiene muchas líneas de expresión o algunas líneas de expresión, tenemos que tener cuidado de no cargar nuestra piel con mucho maquillaje, porque podemos hacerla ver más envejecida de lo que está en realidad. Entonces yo incluso últimamente no uso base de maquillaje, la verdad. Pocas veces, pero cuando voy a salir o algo así, sí, pero para el día a día, entre que no estoy trabajando ahora y eso, no la uso. Muy bien, ya tenemos esto, pero he pedido algo que yo he visto un montón por redes sociales y le tenía muchísimas ganas de probar, que es la base de Amy's, la base Glow para el rostro. Esto yo lo podría haber utilizado antes de maquillarme para dejar el maquillaje glow, pero no me la he querido poner porque quería que vierais en realidad cómo es la base de maquillaje. Entonces la voy a utilizar en las zonas que quiero resaltar la luminosidad, y así veis cómo se utiliza. Cogemos, es una crema muy sedosa que deja la piel muy luminosa. A mí me recuerda un poquito, que no tiene nada que ver al iluminador de Becca, aunque este es mucho más suave. No sé si podéis ver el efecto de la piel. Queda la piel preciosa. Muy bien, yo ahora voy a maquillar la línea de debajo de pestañas inferiores. Voy a utilizar el fucsia mate. Lo conecto. Y con el de difuminar voy a aplicarme corrector y arreglo las cejas y ahora vuelvo. Muy bien, pues ya tengo el corrector puesto y me he maquillado las cejas, y ahora vamos a seguir con los ojos. Ahora vamos a poner a prueba un delineador que me he pedido. Este no lo he probado, se llama el color Oreo. Había dos delineadores que me hacían ojitos, pero he decidido este por las buenas review que tenía, y realmente pinta muy bien. Entonces voy a hacer un delineado. Me pego mucho a las pestañas.
Voy con el otro. Tengo que deciros que es súper preciso y pinta muy negro. Me encanta. Creo que este me ha quedado más corto. Perfecto. Y ahora vamos con la máscara de pestaña. Yo me he pedido la visible diferencia volumen máscara. Y tengo que deciros que yo esta máscara no la he probado aún. Antes de ponérmela voy a rizar las pestañas porque es algo que hago siempre. Y me voy a poner la prebase de pestaña, que también es algo que uso siempre. ¿Por qué hago esto? Porque claro, si la voy a poner a prueba y la voy a comparar con las otras máscaras de pestaña, que siempre uso esto, pues entonces no voy a ser justa con mi apreciación. Entonces prefiero usarla al igual que hago con las otras. De hecho, mirad, tengo aquí esta que va para productos acabados y es que a mí no me faltan. De hecho, cuando compro, siempre compro dos, la que voy a utilizar y una para tener guardada. Porque es un antes y un después en mis pestañas. Yo casi siempre la compro en Primor, que está muy bien de precio, pero yo creo que ya esto lo hay en todos sitios. Voy a dejar que se seque esto y voy a seguir con el rostro. Tengo un tinte de labios y lo vamos a usar para los labios y para las mejillas. Y lo que no tengo es bronceador, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar el tinte. El tinte se puede usar de varias maneras, poniendo aquí un poco y difuminándolo. A mí como más me gusta es mojando un pincel para colorete y aplicarlo desde la brocha, así. De hecho, está rosita porque esto ya lo he probado. Cuidado que los tintes manchan bastante. Sonreímos para sacar las bolitas. Ir haciéndolo con cuidado. Vais poniendo, vais reaplicando, porque como pongáis demasiado, es un tinte y si no vais a tener que tapar con base de maquillaje. De hecho, yo al final siempre quito un poco porque tampoco me gusta llevarlo muy cargado. ¿Veis la piel? Qué bonita queda. La piel queda espectacular. Ahora voy a maquillar los labios y esto sí lo hago directamente desde aquí. Yo escurro un poquito el pincel para que no se me vaya a salir. Empiezo siempre por el centro. Y ya dibujo el labio. Y con esto lo que hacemos es teñir el labio. Esto aún está mojado, luego pierde intensidad, así que yo siempre le pongo dos capas. Vamos con la máscara de pestañas. Como os he dicho, es esta de aquí. Ni siquiera la he abierto para ver cómo es. Vale, el cepillito me encanta. Son de estos de silicona que están muy juntos. Me suele gustar mucho porque este tipo de cepillo levanta mucho la raíz y peina muy bien. Así que vamos a aplicarla. ¡Ostras! Madre mía, qué máscara de pestañas, por favor.
las levanta muchísimo, muchísimo, muchísimo y es súper negra. Ostras, me gusta muchísimo la máscara, ¿eh? Y esto es con una sola pasada. Yo siempre me mancho, lo sabéis, ¿no? Una capa. Impresionante. Voy a dejar que se seque la máscara, voy a limpiar lo que me he manchado, que me pasa siempre, y voy a poner la segunda capa de labial. Pongo segunda capa de máscara de pestaña. Y así con dos capas. Y aquí tenemos un maquillaje con una piel súper jugosa, muy transparente. De hecho se me pueden ver algunas pequitas y unos ojos potentes. La máscara, pedírosla, o sea, la máscara de pestaña es una locura. Una locura, no deja demasiado grumo, aunque a mí eso no me molesta. Las sombras, tengo que deciros que tiene muchísima calidad, colores muy espectaculares. Yo posiblemente el que más use son los tonos claros y el marrón, porque yo, aunque os haga estos maquillajes, yo soy súper básica. Pero en realidad me ha gustado todo. Quizás lo que más me ha gustado de lo que me he pedido es la base, me encanta porque yo la he probado ya debajo y queda divina. Y de las tres bases de maquillaje, mi preferida, aunque me haya equivocado en el color, es esta. Es súper glow, de hecho deja la piel jugosísima, aunque las tres son bastante bonitas. Bueno, el delineador también me ha gustado muchísimo. Yo la verdad que cuando he empezado a descubrir productos coreanos, ahora ya me cuesta mucho comprar productos que no lo sean. De hecho, incluso en mis rutinas faciales ya prácticamente todo lo que uso es coreano. Cosas que me han ido mandando y cosas que luego yo he comprado, porque incluso aquí en mi ciudad, en Málaga, se pueden comprar productos coreanos sin necesidad de pedirlos fuera. Así que esta es mi propuesta. Decidme si seríais capaces de salir a la calle con un maquillaje que está ahora muy de moda y muy en tendencia en redes sociales, que es el maquillaje Barbie, y si os atreveríais a hacerlo. Así que nada, me ha encantado maquillarme con vosotras y vosotros y espero que estéis pasando un fantástico verano. Un besito enorme. Adiós.